Buenos días, soy Vanessa Prieto y junto con Paula Zúñiga y Camilo Ávila vamos a hablar de la evaluación del efecto de porcentaje de relleno sobre el tiempo de impresión y la densidad aparente de la pieza de PLA fabricada mediante Fused Filament Fabrication. Bueno, Fused Filament Fabrication es una técnica de manufactura adictiva utilizada principalmente en la impresión 3D. El método consiste en crear objetos tridimensionales al depositar de manera sucesiva capas de material termoplástico fundido hasta obtener la forma final del modelo. Los materiales más usados son el PLA, el ácido poliláctico, que es biodegradable, sencillo de imprimir y con buena rigidez, el ABS, el PETG y el TPU. Esto pues podemos aplicarlo en la creación de modelos funcionales o conceptuales, en herramientas didácticas para enseñar principios de diseño, producción de piezas personalizadas, como carcasas, soportes y herramientas auxiliares, fabricación de prótesis, en elaboración de maquetas y producción de accesorios. Sus ventajas son que es económico, es fácil de usar, es compatible con diversos termoplásticos según la aplicación deseada, permite fabricar piezas únicas, personalizadas y es ecológico, ya que, pues como decíamos, el PLA es biodegradable. Y sus desventajas es que tiene menor precisión debido a que presenta líneas visibles entre capas, las propiedades mecánicas son limitadas, al tener piezas muy grandes puede demorarse mucho, entonces pues la velocidad de impresión pues es moderada y tiene restricciones térmicas y un acabado superficial irregular. Nuestro objetivo principal es evaluar la influencia de los parámetros del proceso, en particular el porcentaje de relleno, sobre el tiempo de impresión y la densidad aparente de piezas fabricadas mediante el proceso de fabricación por filamento fundido, utilizando pues el material PLA, con el fin de establecer una relación entre dichos parámetros y la eficiencia del proceso en términos de productividad y calidad del producto final. Ya objetivos específicos tenemos que analizar el efecto del porcentaje de relleno y otros parámetros asociados sobre el tiempo total de fabricación de las piezas, medir y determinar la densidad aparente de las piezas obtenidas con diferentes porcentajes de relleno, comparando los resultados experimentales con los valores teóricos. Y comparar y evaluar los resultados obtenidos con el fin de identificar el porcentaje de relleno óptimo que permita equilibrar la reducción del tiempo de impresión y el mantenimiento de una adecuada densidad y calidad estructural de las piezas fabricadas. Metodología. Primero vamos a hablar del material utilizado, en este caso PLA, que es un termoplástico biodegradable obtenido de recursos renovables, como el almidón de azúcar y la caña de azúcar. Se caracteriza por su procesamiento sencillo y su uso extendido en la impresión 3D, gracias a su bajo punto de fusión y excelente precisión dimensional. Las ventajas y por lo cual fue seleccionado es que proviene de fuentes naturales y biodegradables, que tiene alta facilidad de impresión y bajo riesgo de contracción o deformación. También tiene un buen equilibrio entre la rigidez y la resistencia mecánica. No requiere una cama calefactadora, disminuyendo el consumo energético durante la impresión, ya que dure por bastante tiempo. Y también es atractivo que tiene su acabado superficial, ideal para piezas de presentación o validación visual. Lo primero que vamos a explicar es el uso de Fusion 360. Este es un Autodesk, es un software diseñado por computadora, CAD, ingeniería, que es CAE, y manufactura, que es CAM. Esta es una plataforma con herramientas para diseñar, simular y analizar, fabricando piezas o productos tridimensionales. Tiene funciones como lo son el moldeado 3D paramétrico, el moldeado libre, la simulación, el diseño ensamblado y el diseño por manufactura. Vamos a hablar de los pasos que se realizan. El primero es crear un nuevo diseño. Abrimos en nuestro computador la aplicación y le damos a obtener un nuevo diseño o abrir uno existente. Y se guarda automáticamente en la nube. Lo segundo es realizar el boceto. Se tiene que seleccionar el plano que se quiere trabajar, XY, XZ o YZ. Y dibujar la forma con base de líneas, círculos o rectángulos. Aplicar unas cuotas y restricciones para definir las medidas exactas de la pieza que queremos trabajar. Lo tercero es moldear en 3D, que es convertir el boceto en un modelo tridimensional mediante las operaciones. También agregar detalles, todo lo que son aplicar los redondeos, los vaciados y duplicaciones para mejorar el diseño y tenerlo más atractivo visualmente. El siguiente paso es ensamblar o simular. Unir varias piezas en el entorno y así analizar su comportamiento en la simulación para verificar los esfuerzos, deformaciones o condiciones térmicas de la pieza que estamos diseñando. También preparar para imprimir. En esto vamos a guardarlo en un formato STL para generar después el código G, que son los pasos que sigue la impresora para obtener la pieza. Por último, vamos a aplicar materiales, luces y colores para obtener imágenes realistas de la pieza que queremos diseñar. Pasamos a la siguiente aplicación que utilizamos en el proyecto, que es Cura. Esta es una aplicación de software utilizado para preparar modelos tridimensionales antes de imprimirlo. Acá vamos a poder también ver cuánto tiempo se va a demorar la impresora, un tiempo aproximado. Y vamos a poder poner todos los parámetros de impresión que serán guardados en el código G. Las funciones principales de Cura es la configuración de la impresora, la importación de modelos 3D, el posicionamiento del modelo, el ajuste de los parámetros de impresión, la vista previa a la impresión, la generación del código G, el control de impresión y la estimación del tiempo y consumos.
Los pasos que se siguen en esta aplicación es abrir Cura y configurar la impresora. Lo primero es, sabemos que la impresora que vamos a utilizar, la configuramos, ponemos un nombre y si no la tenemos hay un modo que nos permite Cura en el cual que se puede reprogramar, o sea, uno pone la impresora que va a utilizar antes de tenerla conectada. Lo segundo es importar el modelo 3D, el modelo que hicimos en Fusion 360. Después posicionar el modelo en la base, ajustar la orientación, la escala, la ubicación del modelo en la plataforma virtual para optimizar la impresión, usar las herramientas de mover, rotar y escalar. Cuarto, seleccionar el material, en este caso es el PLA, el seleccionado para el proyecto. También seleccionar el diámetro de la boquilla y la configuración de los parámetros de impresión. Ajustar la altura de capa, la densidad de relleno, la temperatura de extrusión y de la cama, la velocidad y el tipo de soporte y la adherencia según el material y el nivel detallado que deseemos. El sexto paso es generar el código y el archivo G. Es una configuración de parámetros y lo que vamos a hacer son todos los pasos que va a seguir la impresora, el paso a paso que esta va a seguir. Por último, hacemos la vista previa y la verificación final, donde vamos a poder obtener el tiempo aproximado que va a durar la impresión. Y también vamos a revisar las capas, los soportes y los tiempos. Acá tenemos una tabla en la cual vamos a hablar de los parámetros de impresión utilizados, el valor que se utilizó en la impresión, la definición de este parámetro y cómo influye al variar. Entonces, el material. Al cambiar el material, cambia las temperaturas, la contracción y las resistencias. En el material de relleno, que es nuestro propósito en el proyecto, que es imprimir el mismo cubo con las mismas dimensiones, pero un diferente tipo de relleno, acá nos podemos dar cuenta que a mayor tipo de relleno, mayor resistencia y densidad. Y a mayor tiempo y consumo, menor porcentaje y más piezas más ligeras y rápidas, pero una menor resistencia. También vamos a definir el tipo de relleno, se cambia el patrón modificando la rigidez dimensional, tiempo y puentes. La altura de capa, entre mayor altura, las impresiones más rápidas, pero sin menos detalle. Y entre menos altura, mejor detalle, pero más tiempo. El diámetro de la boquilla, boquillas grandes, capas anchas, piezas más rápidas y resistencia a la tracción, intercapas, pero menos detalle. En la temperatura de extrusión, a mayor temperatura, mayor adherencia entre capas, pero exceso causivo entre los hilos y pérdidas de los detalles. Y a menor temperatura puede generar una mala adhesión y fragilidad en la pieza que queremos producir. En la temperatura de la cama, a mayor temperatura reduce que se despegue y demasiado alta puede ser la adherencia base y marcar superficie. Sin cama caliente puede que las capas no queden totalmente pegadas. El total de piezas que decidimos hacer fueron 9. Bueno, vamos a hablar por último en la metodología de la impresora que se utilizó. La descripción general de esta es que es una impresora 3D de tecnología FFF, diseñada para lograr piezas precisas y consistentes en un proceso de configuración sencillo. Su estructura metálica y de sistema automatizado de nivelación garantizada y estabilizando para poder garantizar la calidad de la impresión y de lo que queremos. Acá tenemos algunas características como es el volumen de impresión, que es 220 por 220 por 225, y algunos de los rangos que tiene esta impresora. Bueno, ahora vamos con los resultados y la discusión. Primero tenemos los datos que pues obtuvimos al hacer el experimento, bueno, la pieza impresa en 3D. Obtuvimos diferentes longitudes, pues se supone que todas eran de 20, diferentes masas porque varían según el porcentaje de relleno, y diferentes tiempos, ya que como vimos, el porcentaje de relleno hace que varíe el tiempo con el que se hace la pieza. Con esto obtenemos la densidad y abajo tenemos una tabla con el promedio de densidades y un resumen de todo. Bueno, obtuvimos gráficas, que la primera es el porcentaje de relleno versus el tiempo. Como vemos es lineal, es una gráfica lineal. Y la otra, la que es porcentaje de relleno versus el promedio de las densidades, se ve más que todo exponencial, aunque poco a poco como que disminuye. Primero vamos a responder los objetivos específicos con la discusión. La primera es el análisis del efecto de porcentaje de relleno y otros parámetros en el tiempo total de impresión. Que como primero vemos que el aumento del porcentaje de relleno tuvo un impacto directo en el tiempo total de fabricación. Como segundo tenemos que se ve una relación creciente, es decir que al incrementar un 10% de relleno el tiempo aumenta aproximadamente 10 minutos, o bueno, exactamente 10 minutos. Esto ocurre porque el cabezal realiza más trayectorias internas para pues completar el infill, o sea, el relleno interno, y esto prolonga el proceso. Y ya por último tenemos que otros parámetros como la altura de capa y la velocidad de impresión también influyen, pero el porcentaje de relleno fue el factor más determinante en esta práctica. Ya por último, segundo tenemos la comparación entre la densidad aparente y la teórica del PLA. Se midieron las densidades de los cubos y obtuvimos las densidades aparentes. Con esto obtenemos la densidad relativa, que es como el porcentaje de densidad por cada cubo, teniendo en cuenta la densidad real del PLA, o sea, el filamento. Obtenemos para el 20% 29%, para el 30% de relleno obtenemos 44% y para el 40% 50,8% de densidad.
Esto se debe a que el relleno cúbico genera cavidades de aire y además existen pequeños vacíos o poros producto de la extrusión y el enfriamiento del filamento. Aquí también influye el porcentaje de relleno, que se refiere que es solamente al volumen interior. Entonces acá, sin incluir como los perímetros y capas superiores o inferiores, pero en este caso sí los incluimos, pero igualmente es menor a la real porque por los poros y los huecos. Bueno, tenemos por último el porcentaje de relleno óptimo. Acá encontramos más que todo que el óptimo fue el de 30%, ya que como vemos, para pasar del 20 a 30% se obtuvo más de 50% de densidad adicional. Pero cuando pasamos de 30 a 40, obtenemos solamente que la densidad mejora en un 15%. Bueno, ahora teniendo pues en cuenta todo lo dicho anteriormente, llegamos a las siguientes conclusiones. El porcentaje de relleno tiene una influencia directa y significativa sobre el tiempo de impresión y la densidad de las piezas. Así que a medida que aumenta el relleno, la pieza se vuelve más densa y va a requerir más tiempo y material para poder fabricarse. El incremento de la densidad es proporcional al aumento de relleno. Entonces, al pasar de 20 a 30 se observa una ganancia notable en la densidad, mientras que de 30 a 40 su aumento es menor. Y esto nos dice pues que el relleno tiene un comportamiento de rendimiento decreciente. Las densidades medidas están por debajo del valor teórico del PLA, que es 1,4 gramos sobre centímetro cúbico, y esto es debido a la presencia de aire en la estructura interna, los vacíos de patrón cúbico y las microimperfecciones propias del proceso. Y tenemos que el relleno de 30% se identifica como el punto óptimo, ya que ofrece una mejora significativa en densidad y resistencia con un tiempo de impresión razonable. También se comprobó que no es necesario aumentar excesivamente el porcentaje de relleno para obtener buenas propiedades. Y por último, en términos generales, el proyecto permitió relacionar experimentalmente la configuración de relleno de las propiedades físicas obtenidas, demostrando la importancia de elegir parámetros adecuados según la función de nuestra pieza.